Hola alumnos, hoy vamos a hablar de la reproducción humana. Vamos a desarrollar estos temas brevemente, así que empecemos. La adolescencia y sus características. Este periodo se extiende desde la niñez a la juventud, comienza alrededor de los 10 a 14 años y finaliza cerca de los 20. Es una época de muchos cambios físicos, fisiológicos y psicológicos, y los responsables de esos cambios son las hormonas. Un grupo de hormonas muy importantes son las gonadotrofinas, así que vamos a ver cómo actúan y producen los cambios. El hipotálamo va a estimular a la glándula hipófisis, que se encuentra en la base del cerebro. Esta glándula segrega la hormona del crecimiento en el lóbulo anterior y allí también produce las gonadotrofinas, que son la folículo estimulante humana y la luteinizante humana. Estas hormonas van a actuar sobre los órganos reproductivos, las gónadas, y van a provocar la secreción de hormonas masculinas y femeninas como estrógenos y testosterona, los estrógenos y la progesterona, y a su vez van a influir en el desarrollo y formación de las gametas. Veamos cómo trabajan. La FSH produce la maduración de los óvulos y la secreción de estrógenos. En las mujeres y en los varones, la formación de los espermatozoides y también la secreción de estrógenos. La LH es la responsable de la ovulación, y una vez que el óvulo es liberado, el paquetito que lo envolvía el cuerpo lúteo va a generar la hormona progesterona, que es la otra hormona femenina. En el caso de los varones, genera la hormona testosterona. Estas hormonas se generan en ovarios mujeres y testículos en los varones. Las características físicas, esos cambios visibles y las que no vemos, son los caracteres sexuales secundarios. En el caso de las mujeres, es el aumento del tejido adiposo subcutáneo en algunas zonas del cuerpo, como la cadera, abdomen y muslos, el ensanchamiento de las caderas, el desarrollo de las glándulas mamarias y agrandamiento de los pezones, el vello axilar y púbico, el desarrollo de los genitales internos y externos, el útero alcanza el tamaño de una pera invertida, y el alargamiento de los miembros superiores e inferiores, el famoso estirón. Es importante que no nos olvidemos de que en el caso de las mujeres, el sistema reproductor está totalmente separado del sistema excretor y es completamente interno. Los caracteres sexuales secundarios en los hombres. El desarrollo de los músculos y huesos del tórax, aumenta la cintura escapular, o sea, los hombros, aparece el vello axilar y pubiano, aparece en la barba, el bigote, el crecimiento del vello en todo el cuerpo, se desarrollan los genitales externos e internos, cambia la laringe, por lo tanto determina un cambio en la voz, y también se produce el alargamiento de los miembros superiores e inferiores, el estirón. Es importante aclarar que el sistema reproductor masculino comparte su porción final con el sistema excretor o urinario. Las gametas son las células reproductivas masculinas y femeninas, el espermatozoide y el óvulo, y se originan por un proceso que se llama gametogénesis. Las células originales o germinales son espermatogonias y ovogonias, y se dividen por meiosis, resultando en el caso de los varones, 4 espermatozoides y en el caso de las mujeres, en un óvulo acompañado de 3 células pequeñitas llamadas cuerpos polares que le ceden todo su citoplasma para que el óvulo tenga un tamaño considerable y suficiente sustento para iniciar el proceso de fecundación. Podemos ver como características importantes de las gametas que están constituidas por un núcleo o pronúcleo haploide, o sea, tiene el 50% del ADN, porque cuando se fusionen van a formar una célula diploide completa. La anatomía del espermatozoide es bastante particular. En su extremo o cabeza encontramos el acrosoma,
que es un saco de sustancias o enzimas que ayudan a desarmar la membrana del óvulo para el momento de la fecundación. Luego viene el material genético. El cuello está constituido por un cinturón de mitocondrias que aportan la energía al sistema de túbulos que forma el flagelo y le permite movimiento. El óvulo es una célula considerablemente más grande que el resto que la rodea y se encuentra protegida por una zona llamada pelúcida y un grupo de células que forman una corona. Veamos los sistemas reproductores. En el caso del sistema reproductor femenino, que es completamente interno, como ya hemos visto, tenemos los labios mayores y menores, la vagina, el cuello del útero, la cavidad uterina con el útero y vemos que está resaltado el endometrio, que es la capa interna del útero, la que se desprende todos los meses con el proceso de menstruación. Luego se extienden las trompas de falopio y terminan cerca de los ovarios, que son las glándulas que producen los óvulos y hormonas. Veamos ahora el sistema reproductor masculino. El dibujo es más complejo porque este sistema comparte su tramo final con el sistema excretor. Para ubicarnos podemos ver que en la parte posterior tenemos los huesos del coxis, una parte final del intestino, y en el sistema propiamente dicho encontramos la vejiga, la próstata, la glándula de Cooper, la vesícula seminal, el conducto deferente, el epidídimo y el testículo y el pene. El testículo está rodeado por un saco de piel que se llama escroto y en el pene podemos distinguir tejido distinto, diferente, que es un tejido que se llena de vasos sanguíneos y el que produce la erección, un tejido eréctil, ¿sí? Los cuerpos cavernosos. Este tramo final, como ven, se comparte entre el reproductor y el urinario y finaliza en la uretra. Vamos a hablar ahora del ciclo menstrual y ovárico. Tengamos en cuenta estos tres lugares o sitios que figuran en el esquema: lo que sucede en el endometrio, en el útero, lo que sucede en el ovario y lo que sucede a nivel de la hipófisis con la producción de hormonas. Se toma como referencia un ciclo de 28 días que es un ciclo lunar, pero todas las mujeres no tienen este ciclo. Es una referencia para facilitar su entendimiento y estudio. El día 1, 0 si se quiere, del ciclo es el día donde inicia el sangrado menstrual. Se desprende la pared del endometrio. Una vez que esto sucede, comienza a desarrollarse nuevamente, muy lentamente, hasta la mitad del ciclo donde se produce la ovulación y continúa su desarrollo el endometrio preparándose para un posible embarazo. Desde el punto de vista hormonal, el ovario va a producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos van a estimular la liberación del óvulo a mitad del ciclo o el proceso que llamamos ovulación, y después el cuerpo lúteo, que es la bolsita, el saquito que rodeaba el óvulo, va a producir progesterona, preparando al útero para un posible embarazo. Si el embarazo no sucede, que es lo que ocurre en el caso A, el endometrio va a empezar a declinar y finalmente se va a desprender iniciando un nuevo ciclo. Pero si ocurre un embarazo, la historia es bastante distinta. Van a ver que está marcado con un color más claro, el endometrio no pierde su grosor, queda esponjoso para recibir a un futuro embrión en desarrollo, ¿sí? Y esas membranas que se van formando en el nuevo ser, que se llama corion, van a producir la hormona del embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, la GSH, que se detecta en los test de embarazo. Esa hormona en principio es producida por el corion. El cuerpo lúteo mantiene una producción de progesterona y esto lo hace durante las primeras semanas hasta que la placenta tiene un tamaño suficiente como para generar ella las hormonas
y mantener el ciclo como estabilizado sin que continúe durante todo el embarazo. Si vamos a la parte del hipotálamo, vamos a observar que en el momento de la ovulación, la FSH y la LH tienen un pico de concentración en sangre. Bueno, alumnos, esta es la primera edición. Los próximos temas los veremos en otro video. Desde ya les agradezco su atención y nos estamos viendo.